¿Cómo están todas, todos y todes? Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta clase de este curso de Introducción a R para análisis de datos. Em, Espero que estén aprendiendo, que no haya nadie muy colgada, muy colgado hasta ahora. He recibido varias preguntas por correo, así que si alguien tiene más dudas o cosas así, pueden hacerlo perfectamente, pueden escribirme. Ya lo saben. Y bueno, como esta es la última clase, pregúntenme todo y si no, me escriben después y lo seguimos resolviendo. Podemos seguir en contacto cuando ustedes quieran, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Em, ¿Quedó alguna duda de las clases anteriores? ¿Alguien que haya quedado con algo en mente o con alguna cosa pendiente antes de ir partiendo? Ya, parece que no. Eso es bueno. Así que ya, vamos a partir entonces. ¿Qué fue lo último que vimos? Bueno, lo que vimos en la clase pasada rápidamente vimos los resúmenes de datos, ¿se acuerdan? Con la función summarize, lo que hacíamos era transformar las filas de un data frame, de una tabla de datos, en una sola observación, en una sola fila, ¿no es cierto? A partir de una función, una suma, un promedio, un... Una suma, un promedio son como los ejemplos más típicos, ¿no es cierto? De operaciones que se pueden hacer para reducir la cantidad de datos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos datos de toda una población y queremos saber cuál es el promedio de esa población. Para eso usamos la función summarize, ¿cierto? Y también vimos que con la función group by em, podemos hacer operaciones agrupadas. Entonces podemos pedirle ese mismo resumen de datos por los grupos que tenemos en nuestras tablas de datos, por ejemplo, por regiones, por alguna variable categórica, ¿no es cierto?, que clasifique a las observaciones. Podemos usar esa variable para hacer sumas o promedios a partir de esos grupos, ¿cierto? Lo vimos con los ejemplos. Y también lo que vimos fueron los cruces de datos, ¿cierto? Que a partir de dos tablas, lo que podíamos hacer era cruzarlas en consideración de una variable en común que fuera igualita y vimos varios ejemplos en los cuales tratábamos de resolver casos en los cuales porque normalmente la variable que tenemos en común o la llave con la cual juntamos las dos tablas no siempre es igual. Entonces generalmente tenemos que hacer alguna operación para que queden iguales, ¿cierto? Así que vimos algunos de esos casos. Les voy a volver a mandar las diapositivas por si acaso en el chat y recuerden que con la flechita pueden ir cambiando las diapositivas. ¿Ya? Entonces yo voy a ir a mi R, acá está mi R, y yo voy a ir a la esquina superior derecha y voy a apretar el proyecto y voy a apretar el proyecto en el cual estaba trabajando para que se abra y tenga los scripts que hicimos en las clases pasadas y nuestro R mirando a la carpeta donde tengo mis datos. ¿Ya? Entonces voy a achicar la consola para que se vea más el código. Este era lo que vimos en la clase 2 y al final lo que vimos fue un left join, ¿no es cierto? Donde cruzábamos los datos que teníamos, que eran de pobreza, ¿no es cierto? Por comunas, y lo cruzamos con una tabla que era de las clasificaciones comunales, que eran urbanas, mixtas y rurales, ¿cierto? Si yo ejecuto todo de aquí hasta arriba, voy a volver a como tenía todo la clase anterior, ¿cierto? Y ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos dos data frames, teníamos datos cat, que era este que tenía las regiones comunas, la población, las personas en pobreza, las personas en miles y el porcentaje de pobreza por comuna, y una categoría que creamos que se llamaba nivel, ¿cierto? Y teníamos otro data frame más que era datos clasificación 3 que le pusimos. Dije clasificación 3 clasificación. Ya, no lo corrí completo, así que ¿hasta dónde lo corrí? Clasificación. Bueno, ahí no lo corrí completo las líneas, se me faltó alguna, entonces yo voy buscando dónde fue que cargué el objeto. Cuando apreté clasificación 3 me dijo no encuentro clasificación 3. Entonces yo dije, ah, bueno, aquí creé clasificación 3, así que voy a ejecutar de nuevo este bloque para que aparezca clasificación 3. Y me dice,
No, tampoco está clasificación 2. Entonces yo vuelvo más arriba, ah, ya, acá está clasificación 2, voy a ejecutarlo. Ya, ese sí está, porque clasificación sí estaba cargado, lo cargué recién. Entonces, cargué clasificación, con clasificación hice clasificación 2 que en el fondo fue sacarle algunas columnas, porque teníamos muchas columnas, dejamos algunas. Después intentamos hacer un cruce y no nos había resultado, ¿se acuerdan? Tratamos de hacer un cruce y salía todo NA. Y era porque las comunas venían escritas distintos. ¿Se acuerdan que por un lado teníamos datos cat, que las comunas estaban así como vemos ahí? Y en otro lado teníamos clasificación 2 que estaban en mayúsculas. Entonces aquí hicimos unos arreglos. Le estoy poniendo un comentario para acordarnos. Hicimos unos arreglos en las comunas de la tabla de clasificación, las pasamos a mayúsculas, ¿no es cierto? Para que pasen que en vez de que estén todas en mayúsculas, tengan solamente la mayúscula de inicio de cada palabra. Si lo ponemos hasta aquí, vemos que eso fue lo que ocurrió en la columna. La estamos como limpiando y después tuvimos que hacer un arreglo puntual que era de la comuna de O'Higgins que venía descrita con un símbolo distinto, ¿cierto? Entonces ahí quedamos con clasificación 3 que era este. Aquí hicimos unas pruebas para ver si realmente O'Higgins estaba escrito igual y ahí está escrito igual. Y después teníamos estas dos tablas, entonces datos cat y clasificación 3 las que podemos ver acá en la consola. Entonces ese fue el left join que hicimos entre esta, que era nuestra principal, datos cat, y le agregábamos una segunda tabla, ¿no es cierto? Le agregamos una segunda tabla. En este ejemplo que vimos, las dos tablas están ordenadas igual, porque están ordenadas como por el orden por defecto que tienen las comunas de Chile, que son como por el Código Único Territorial, pero podrían estar desordenadas, no hay ningún problema, porque la gracia del left join es que encuentra las que son iguales y las junta. Aunque estén en la última fila, en la primera fila, aunque estén desordenadas, las va a unir igual. Esa es la gracia, es como una especie de búsqueda, por así decirlo. Entonces teníamos estas dos por separado y con el left join de acá las unimos, ¿no es cierto? Y creamos datos 3. Y datos 3 es el cruce entre datos cat y clasificación 3. Entonces ahí tenemos nuestra nueva tabla que tenía la nueva columna de clasificación, ¿cierto? Y ahí vimos que podíamos usar la nueva columna, ¿no es cierto? Como normalmente podríamos seguir haciendo. En el fondo le agregamos una variable a nuestra tabla. Y en este caso fue una pura variable nueva, pero podrían ser todas las que queramos, ¿no es cierto? Podría ser una tabla que te complemente bastante nuestra tabla de datos y funcionaría a partir de una misma columna en común, ¿cierto? ¿No había quedado alguna consulta sobre esto? Estoy como haciendo una ayuda a memorias. Yo tengo Una, una pregunta. Ay, perdóname, Juan, dale nomás. dale nomás. No, dale tú si lo mío es chiquitito. Ya, bueno, muchas gracias. Tenía una duda. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, por error de base viniese una misma o sea, una misma comuna con clasificación distinta? Oh, ya, por defecto te va a avisar, te va a salir Ya. un aviso que te va a decir, hice el cruce, pero hay un concepto que creo que es como muchos a muchos, o hay como una unión de muchos a muchos, o de uno a muchos. Creo que esos son los conceptos, como many to many, o one to Ya, many. te avisaría Te que tiene avisaría como que, problema para elegir. No va a elegir uno como por default. claro, lo va a hacer, pero entiendo que va a elegir el primero que encuentre. Ya, Entiendo que es así, pero te va a avisar el mensaje y ahí como para que le pongas un ojo de qué es lo que ocurrió, qué es lo que ya, ocurrió. perfecto. Vale. Sí, sí, claro, pero claro, quizá uno al principio uno debiese hacer un tipo de prueba, por ejemplo, para asegurarse de que los dos datos están correctos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo acá mis dos tablas y yo quizá podría hacer una prueba primero, por ejemplo, agarro datos cat y voy a contar cuántas distintas tengo, distinct, comuna. Creo que hay incluso una función que es ndistinct. No. Sí, sí, sí existe, pero se usa distinto. Yo le puedo poner distinct como una y después puedo usar una función que se llama nrow y me va a decir 345. Entonces yo le pedí, muéstrame todas las comunas únicas y dime cuántas hay. 345 y entonces ahora yo podría hacer lo mismo con clasificación 3. Puedo copiar el código y voy a ver y me debiese decir 345, ¿cierto? Sí, 345. Si dijera 346 ahí sería problemático.
Siempre podemos hacer este tipo de chequeos antes de hacer las cosas para revisar que son la misma cantidad, ¿cierto? Y si no fuera la misma cantidad, ahí podríamos, por ejemplo, hacer una comparación entre las dos columnas para ver cuál falta o cuál sobra, ¿cierto? Incluso podríamos ser más flojas o flojos y chuta. Y ponerle acá como n comunas, tabla uno o tabla A mejor. Prefiero ponerle letras cuando no son consecutivos. Y tabla B, entonces ahora estos dos números deberían ser iguales. Entonces yo le pregunto, ¿son iguales? Sí, true, ¿no es cierto? Entonces ahí uno puede hacer la revisión. Como la validación de los datos una validación de datos muy a mano, pero una validación de datos al fin y al cabo. Buena pregunta. Y creo que Juan tenía una pregunta también. Ya sí, era, o sea, en verdad era muy corto, era como justamente también para para corroborar el tema de el join que se hace, ¿era con el count en el fondo que uno iba como comprobando los valores o es como Ah, que esa era sí, mi po. duda? Claro, o sea, hay un montón de formas. Bueno, acá hacemos el cruce, cruzar tablas, y este datos 3 o podríamos ponerle datos cruzados. Hay una búsqueda de R aquí arribita, una lupa, y uno puede decir, todos los que se llaman datos 3 reemplázalos por datos cruce, para que sea más obvio. Y ahí voy a cambiarle todo el nombre. En vez de datos 3 se llama datos cruce, para que sea más claro. Datos cruce. Ujú. Y ahí están los cruzaditos. Y claro, pues nosotros con un count, o con un count yo cuento las diferencias, o sea, los valores únicos o la frecuencia de la columna que yo espero agregar, o una de ellas. Y en teoría no debería haber ningún dato perdido. Si hay un dato perdido significa que hubo una fila que no le correspondió un valor de la segunda tabla. Entonces ahí yo voy revisando. Pues, ¿se acuerdan que nos pasó que teníamos un missing que era O'Higgins y después lo habíamos Sí. arreglado arriba? Claro, pues ahora ya no tenemos ningún missing, significa que no hay ningún problema, ¿cierto? Ya. Vale, gracias. Bacán, bacán, bacán. Sí, con count se puede o con distinct también, pues la única diferencia entre count y distinct es que count te dice el número y distinct te dice como los únicos nomás, po, ¿no es cierto? Yo prefiero count porque te da como el plus de decirte cuántos son, ¿ya? Pero distinct es como más explícito qué es lo que hace, distintos, ¿cierto? Y lo otro que se podía hacer también para seguir validando era con un filter para filtrar si hay missings en una columna. Si hay missing en clasificación, no hay ninguno, ¿cierto? Hay una pregunta en el chat que dice, una pregunta de lo del group by. En la práctica, ¿qué hace? ¿Organiza el dataset de acuerdo a esa variable? Ah, buena pregunta. Claro, porque aquí hicimos, con los datos del cruce, aprovechamos la variable nueva, que era clasificación, y, por ejemplo, antes hacíamos la suma de personas, por ejemplo, así sola, y te salía el total. Pero ahora si lo hacemos agrupado por clasificación, te sale la suma de personas en situación de pobreza por el tipo de la clasificación de las comunas, gracias a nuestra columna nueva, ¿cierto? El group by por sí solo, uno podría decir que no hace nada. Si yo le pongo un dato group by, no hace nada, no cambia los datos, no los ordena, no los mueve, pero sí le agrega aquí arribita grupos, clasificación. Y eso es lo que le indica a que las siguientes operaciones sean a partir de ese grupo. Ya es como un efecto invisible, por así decirlo. Es como que la tabla viene con la idea de que está operando por grupos. ¿Ya? Entonces el group by afecta también por ejemplo, el orden si uno ordena después las filas, van a quedar ordenadas distintas, porque van a ordenarse por grupo. Por ejemplo, incluso algo que no les mostré fue que datos cruce, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hecho un mutate donde poníamos así como total región y decíamos zoom, o sea, pongámosle total por mientras, y poníamos zoom personas y hacía un total que es para todas las filas, pues entonces te pone al tiro el total de todo Chile, de todo el país. Pero el mutate también se afecta por el group by, pues entonces si yo le agrego el group by, voy a copiar el código, le voy a poner entre medio el group by, ahí. Ahora, chuta, hay que conectarlo. ¡Tup!
Ahora el total que calcula es por la columna de clasificación, en este caso. O si yo le pongo group by región, por ejemplo, ese total corresponde al total de la región, ¿no es cierto? Acá se nota más claro que tomo todos estos valores y los sumo. Y cuando empieza otra región, es decir, acá, empieza a tomar esos valores y los suma, ¿no es cierto? Uno puede hacer una operación entonces por grupos, agrupadito, ¿cierto? Entonces uno podría hacer algo como eso. ¿Para qué podría servir esto? Por ejemplo, si uno quisiera agregarle, es como estratificar el dataset, claro, exactamente, Augusto, es como estratificarlo por una región, va por una columna o variable. Y puede ser más de una, pueden haber grupos por varias variables al mismo tiempo. Lo importante es que después de hacer un grupo, si vamos a seguir haciendo cosas, recordemos ponerle un group, desagruparlo. Lo agrupamos, hacemos lo que hacemos y después lo desagrupamos, porque si queda agrupado, podemos después hacer cosas que sean inesperadas, que se nos olvide que lo teníamos agrupado y se nos olvida y podemos cometer errores. Entonces después lo desagrupamos. Pero en el caso de que lo vayamos a guardar, pues aquí estamos solamente haciendo el ejemplo. ¿Para qué podría servir esto? Por ejemplo, yo puedo tener mis datos. em, Yo los puedo ordenar todos los datos por ejemplo, personas con arrange. Y ahí está ordenado por personas, ¿no es cierto? De menor a mayor. Y si le pongo group by región, va, con el arrange se hace aquí mismo. El arrange tú lo puedes ordenar por dos. Entonces puedo poner, por ejemplo, región personas. Y entonces ahí tengo ordenado por región y después por personas. Pues entonces empezamos con Antofagasta, que empieza con A. Y ahora las filas están ordenadas de menor a mayor. ¿No es cierto? Entonces acá le voy a poner desk personas y voy a ordenar de mayor a menor. Entonces se va a ordenar por región y por personas. ¿No es cierto? Entonces yo lo que quiero crear es como un ranking de comuna por región. Un ranking de comunas por región. Entonces en el fondo, ¿qué es lo que yo quisiera hacer como mentalmente? Claro, yo voy a ordenar las filas y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número que sean las comunas. ¿No es cierto? Y cuando empiece otra región, tengo que empezar de nuevo, pues 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y acá estamos viendo el ejemplo, acá tenemos Antofagasta y después empieza Arica de Parinacota. Le voy a poner un print para que se vean un poquito más, 20, 20 filas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que acá está Antofagasta y están ordenadas las personas de mayor a menor y después viene Arica y están también de mayor a menor. Si queremos, por mientras le ponemos un select para que las demás columnas no nos desconcentren. Select región, porque a mí sí me desconcentran. Región y persona, esa es la que estamos viendo por mientras, después vamos a borrar, vamos a sacar el select para que podamos tener todo. Entonces ahí se nota muy claramente, ¿no es cierto? Región, otra región, otra región. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un ranking, una especie de ranking? Yo voy a crear una variable que se llame ranking. Y ¿se acuerdan que uno podía hacer del 1 al 10, por ejemplo? Uno puede hacer del 1 al n, a los que sean, ¿cierto? Si yo hago del 1 al n, se fijan que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y sigue, pues 10, 11, 12 hasta que llega al 345. Tiro todos los números para abajo. Pero si yo le digo, ya, esto mismo, hácelo agrupado por región, hace el conteo y termina la región y empieza de nuevo. Ta, 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 y después empieza de nuevo. Ta, 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 ¿no es cierto? Y ahí tenemos como una especie de ranking. Si le damos más fila, vamos a ver que, claro, pues ahí empieza Bio, empieza en el 1, Aysen empieza en el 1 y así sucesivamente. ¿No es cierto? Entonces yo podría tener aquí mi tabla con un ranking y le voy a sacar el select porque el select lo puse de por mientras, lo comento y ahí me doy cuenta que hice el trabajo bien en todas las observaciones con todas las columnas y lo voy a guardar como datos rank, ¿no es cierto? Entonces tengo mi nueva tablita que es datos rank, que tiene una columna de ranking que si yo la filtro, por ejemplo, voy a ver eh, ranking igual 1, por ejemplo, veo todas las comunas que son la de mayor población en situación de pobreza. O si le pongo ranking menor o igual a 3, voy a ver solamente las tres mayores comunas de cada región según su población en situación de pobreza. ¿Cierto? Entonces ahí yo puedo jugar un poquito más con la tabla, ¿no es cierto? Tengo una nueva variable que me dice algo sobre las unidades de observación, entonces yo puedo empezar a jugar un poquito más, ¿no es cierto?
Em, Era un ejemplo nomás del group by con el mutate. Un ejemplo práctico. Y aprovechamos de ver también el del uno al n, por ejemplo. Hay otra función que hace lo mismo que se llama round number, creo, que es más fácil de usar, pero mejor saber que uno puede hacer del uno al n. ¿Ya? Así que ese era un ejemplo. Ya. Si no hay más dudas, seguimos. Hoy, mira, se ha conectado mucha gente. Muchas gracias por conectarse para la última clase. Estoy muy feliz por eso. Ya. Chic. Ah, esto ya lo hicimos, cruzar los datos. Ya. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver transformaciones de datos. ¿Qué es la transformación de datos? ¿Ya? Con una función, va con un paquete que se llama tidyr, que es de tidyverse. Creo que no les comenté lo que es tidyverse. Tidyverse es un conjunto de paquetes de R que se utilizan dentro del flujo de trabajo más popular en R. Hay varios flujos de trabajo distintos. Hay uno que se llama DT, que también es como un conjunto de paquetes que es como un estilo distinto de usarlo. Hay otro que se llama Polars. Hay varios como grupos o equipos de personas que trabajan distinto. Y este es uno de ellos, y es el que conozco yo, o el que prefiero yo. En realidad el que conozco, porque los otros no los conozco, no los podré preferir. Pero bueno, estos son los paquetes de Tidyverse. Y hay otros paquetes que juegan como dentro de las mismas como principios. Y uno de esos es tidyr, que como su nombre lo dice, tiene que ver con limpieza. Y su icono también tiene puras escobas y palas, que es para limpiar los datos, ¿no es cierto? ¿Y cómo limpia los datos? Bajo un principio que se llama datos ordenados o tidy data, ¿no es cierto? ¿Qué son los datos ordenados? Es como un principio de ordenamiento de datos, así como hay muchos otros, en los cuales cada variable de los datos está en una columna. Esto se lo mencioné rápidamente en la clase anterior. Cada columna es una variable, ¿no es cierto? Y cada observación es una fila, ¿no es cierto? ¿Qué es una observación, no es cierto? No sabría decirlo como con los conceptos apropiados, pero es una de las unidades de observación con las que estamos trabajando, ¿no es cierto? Si nosotros estamos trabajando con comunas, nuestra observación va a ser una comuna. Pero si estamos trabajando con comunas por año, una observación va a ser la comuna en un año específico. Y después hay otra observación que es la misma comuna, pero en otro año. ¿No es cierto? Son dos situaciones distintas que estamos midiendo y que queremos entonces ordenarlas en distintas filas. ¿Cierto? ¿Ya? Bueno, eso en general. Entonces, tidyr es un paquete que es para limpieza de los datos. Bueno, eso es lo que aparece y también en la transformación de la estructura de los datos. ¿A qué nos referimos con la transformación de la estructura de los datos? Es un poco lo que les contaba recién, ¿no es cierto? Los datos pueden estar estructurados de distintas formas en una tabla. No todas las tablas de datos se rigen por la misma lógica y podemos hacer transformaciones entre distintas lógicas de ordenar los datos, de gestionar la información en esta lógica de filas y columnas, ¿no es cierto? Eh, y en base a eso podemos hacer más o menos operaciones o algunas operaciones podemos hacerlas más fácil que otras dependiendo de cómo nuestros datos estén ordenados en una tablita. Entonces es súper importante pensar cómo ordenamos la información y cómo la vamos agregando a nuestra tablita, pero también cómo y en qué momentos nuestra tabla de datos como que ya cumple su función y podemos transformarla a una versión alternativa que muestre la información distinto para que nos convenga hacer cosas diferentes, ¿ya? Y les voy a mostrar un ejemplo práctico en un ratito más, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo no práctico, sino que hipotético, sería que si nosotros queremos sumar varios valores en un data frame, nosotros puede ser que nuestros datos estén hacia el lado, ¿no es cierto? Entonces yo podría sumar una columna con la columna al lado, sumarla con la columna al lado, sumarla con la columna al lado y tener un total, ¿no es cierto?, en otra columna. Y eso es una forma de hacerlo. Pero otra forma de hacerlo es agarrar todos esos numeritos y en verdad estructurarlos para que estén todos en una misma columna. Y a esa misma columna yo le puedo aplicar la función sum y que me lo sume al tiro, me sume a la columna, ¿no es cierto? Entonces, como el abanico de posibilidades que tenemos para trabajar con los datos depende de cómo nuestros datos estén ordenados, ¿ya?
Y bueno, también algo que les mencioné rápidamente en una de las clases anteriores, que de repente si queremos mostrar al público nuestros datos o a otras personas, de repente también es bueno transformar la estructura de nuestros datos para que sean más legibles, ¿no es cierto? Si yo tengo todos los datos por año hacia abajo, a veces es más cómodo poner los años hacia el lado, ¿no es cierto? Entonces que diga, no sé, po, Chile y al lado una columna que diga 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ¿cierto? Abajo dice Argentina, 2000, 2001, 2002, 2003, hacia el lado. También es una forma de estructurar los datos y mostrarlos de una manera más cómoda para las personas, pero al mismo tiempo esa forma más cómoda quizás más incómoda para procesar esos datos, ¿cierto? Si yo quiero sumar todas las columnas al lado, tengo que poner del 2000 al 2010 o lo que sea, ¿no es cierto? Para tratar de hacerlo, mejor la transformo a una forma que sea más óptima, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de transformación de datos. ¿Ya? Aquí vamos a ver una tablita de cómo sería esto mismo que ya les decía. Y acá tenemos un ejemplo similar al que les mencionaba, po. Tenemos una tablita al lado izquierdo que está en el formato, entre comillas, ancho. ¿Por qué ancho? Porque los datos están como hacia, tienden a ser varias columnas hacia el lado. Entonces por eso se le llama ancho. En este caso tenemos un país A, un país B y un país C. Y los datos, pongámosle que esto es, no sé, pues, su productividad, por ejemplo están hacia el lado. Por ejemplo, 2023, 2024, 2025, están hacia el lado. Entonces, hay una columna que tiene que ver con un año y ese año atraviesa varios países, ¿cierto? Y al lado tengo otro año en otra columna y al lado tengo otro año en otra columna. Pero una forma de transformar estos datos sería pasarlo a un formato largo. ¿Y qué significa esto? Que todos los valores, en vez de estar hacia el lado, estén hacia abajo, en filas, ¿cierto? Entonces, la diferencia es que ahora yo tengo una columna que dice como ¿cuál es el dato que estoy midiendo? En este caso los años, 2023, 2024, 2025. Y al lado tengo otra columna que en vez de decirme un año distinto, me está diciendo, bueno, ¿cuál es el valor en ese año? Entonces acá yo veo, A en el 2023 era 100 y A en el 2024 era 110. ¿No es cierto? Lo voy viendo todo fila por fila. Cada fila es una observación. ¿No es cierto? En cambio, acá al lado, en el formato ancho, tenía A es 100, 110 y 120. Y tengo que mirar arriba. A es 110 cuando es 2024 y acá es 100 en 2023, ¿no es cierto? Es como una tabla como de doble entrada, donde se cruza como la fila, la primera fila con las columnas, ¿no es cierto? Y ahí encuentro como cuál es el match de la observación. Las observaciones están como en las celdas, ¿cierto? Entonces, uno puede jugar entre estas transformaciones. Y viceversa, pues uno también puede transformar los datos desde, como vimos recién, de ancho a largo o de largo a ancho. Si tenemos acá la tablita larga, podemos transformarla, ¿no es cierto? Diciéndole, bueno, para cada valor de la columna nombre en este caso, créame una nueva columna, en este caso hacia el ladito, y los valores que tiene cada celda los pones donde corresponde, ¿no es cierto? Y entonces uno puede hacer esa misma transformación para que los datos que están largos estén anchos, se cambian al ancho, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los datos que estamos viendo ahora, uno podría decir que están en formato largo, ¿no es cierto? Porque tenemos hacia abajo los valores de cada columna. Pero si estuvieran ancho, entonces tendríamos distintas columnas para cada comuna del país, por ejemplo, o columnas para cada región. Y abajo diría el valor de cada una. Entonces, son formas lógicas distintas de ordenar los datos. No es que una sea mejor que otra, sino que tienen sus beneficios, sus fortalezas y sus debilidades para distintas situaciones. Bueno, y esto también es el desafío de la limpieza de los datos, ¿no es cierto? Cuando carga datos, cuando tiene datos de otras fuentes, uno nunca sabe cómo te van a llegar, o en qué estructura, en qué orden. Y una de nuestras habilidades importantes es ser capaces o poder resolver el caso en que vemos, obtenemos unos datos, los vemos y decimos, ya, esta es la estructura y para hacerlo compatible con mis otros datos o para darle el uso que yo quiero, tengo que hacer estas modificaciones para que termine una tabla que tiene las características que necesitamos. ¿Ya? Esa es una capacidad que necesitamos tener como analistas de datos. Y por eso estamos viendo estas herramientas. Ya, vamos a hacer entonces una transformación de datos con una nueva tabla de datos que les voy a dejar para descargar.
Le voy a mandar la diapositiva. em, en la diapositiva viene un link. Ya, yo voy a apretar el link para descargar el dato, pero también lo voy a subir al chat, porque la clase pasada creo que hubieron dificultades con eso. Entonces, voy a mandarlo al chat, el archivo que acabo de descargar. Y la tabla se llama Estimaciones Población. Ya, ahí se envió al chat. Entonces les voy a dar unos segundos para que puedan ir descargando el archivo Excel y metiéndolo en el proyecto en el que estamos trabajando. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a ir a mi compu, voy a ir a la clase que está aquí y voy a meter el archivo aquí adentro. Ya. Y ahora voy a el R y el R ya lo vio ahí. Estimaciones población. Voy a crear un nuevo script para la clase 3 porque ya estoy viendo que es un ejemplo distinto, así que prefiero hacerle un archivo distinto porque este ya está bien larguito. Así que voy a crear al tiro un archivo acá en el panel de archivos, le voy a poner nuevo script y le voy a poner clase 3. Calce clase 3. Ya. 4. Chuta, me equivoqué. Bueno, si me equivoco, arriba en en la pestañita del script, yo le puedo hacer clic derecho y tengo varias opciones. Pues hay uno que dice rename, para cambiarle del tiro el nombre al archivo. 4. Me salté el archivo de la clase 3, así que ahí cuando les mande el código al final del curso, les voy a desarmar este script en dos. Clase 4. Gracias por la indicación. Ya, aquí estamos en la clase 4, entonces vamos a ver en la clase 4 transformación de estructura de datos. Y vamos a leer el archivo con nuestro querido readxl y nuestro querido dplyr. Entonces ya sabemos que lo vamos a usar, entonces lo cargamos al tiro y también dijimos que queríamos... no digan que es la última clase. Y cargamos el tidyverse. Me desconcentran, me da pena y me desconcentran. TidyR. Ya, esa es la última, esos son los tres paquetes que vamos a necesitar para este ejemplo. Si ustedes no tienen TidyR, lo tienen que instalar. Pues, ¿se acuerdan que es con el install.packages? Y les voy a hacer un truquito que no les había dicho antes. Todos estos paquetes, como son todos amigos del tidyverse que habíamos visto, todos estos paquetes, como son amiguitos, en general se usan juntos, po. Si ustedes se fijaron en las clases pasadas, cargábamos dplyr y dplyr como silenciosamente carga algunos paquetes de tidyverse también para usarlos, pero también cuando arreglamos los textos cargamos stringer, ¿no es cierto? Y etcétera. Hay, como aparece acá en la página, la opción de instalarlos todos juntos y cargarlos todos juntos. ¿Ya? Entonces podemos hacer install packages tidyverse y así instalan todo de una y se olvidan, pues queda más cómodo. Y de la misma manera, también pueden después poner así como library, tidyverse y cargar todos los paquetes de una. Y este paquete es como un meta paquete que carga varios paquetes, te dice como un aviso al principio. Vamos a cargar todas estas cositas. Forecast, ggplot, library date, ta, 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 y te da como un aviso que te dice todo esto se carga. Hay una preguntita, una manito levantada. Sofía primero. Si tú me puedes recordar, porfa, si cada vez que abrimos R tenemos que volver a llamar las librerías. Sí, sí, Ok. y también tenemos que pensar un poco al futuro. Entonces, por ejemplo, yo les recomendaría poner las library de todas maneras en los distintos scripts que ustedes hagan. ¿Por qué? Porque en una semana más ustedes pueden llegar por ejemplo, hoy día, en esta clase que ya llevamos media hora de clase, yo ya cargué readxl y dplyr en el script Mm, anterior.
Ujú. Y Ah, están, sí, estos están cargados, pues yo no necesito cargarlos de nuevo, pero ahora que estoy en un script distinto, yo quizá en 2 semanas más voy a abrir este mismo script y no van a estar cargadas las librerías. Entonces ya. yo prefiero ponerlas igual de nuevo al principio y además te queda como un respaldo de que estas usamos. Entonces no hace ningún daño volver a cargarlas. Entonces yo prefiero ponerlas de nuevo en un script para asegurarme de que la próxima vez que yo abra este script tenga todo lo que yo necesito disponible, sin asumir que va a estar cargándose en otro script, por ejemplo. Ok, listo, Ok, gracias. bacán. Juan, Ya, primero, o sea, ahora con esta misma pregunta que hicieron, ¿eso es por sesión de R o por script que hay que cargar? entre, Ponte. entre sí, ¿Mm? sí, para aclararlo, entre script, los scripts se comparten todos, pues, todos estos scripts están usando la misma sesión de R. Entonces, si yo cargo algo acá, también está disponible en el script de al lado. Por ejemplo, acá yo puedo poner datos cat y todavía va a estar, pues. Ah, ya. Pero por una Mm, cuestión como de orden y de reproducibilidad, cuando hay cosas que son muy importantes, yo prefiero volver a cargarlas en el otro script, como, ujú, como los paquetes. Y si yo vuelvo a usar los datos, yo quizá pondría de nuevo acá que se carguen los datos para asegurarme de que esté todo en cada script lo más importante, ¿no es cierto? ya. Ok. Entonces, si se Oye, comparte, ya. dale. Sí, no, es que esa me entró la duda ahora por la pregunta que hicieron, pero lo que en verdad iba a preguntar es que me pasó algo que me di cuenta que a ti también, que es que al cargar el Tidyverse, ahí tira ese conflicto del filter y lag, ¿caché? Que sale como en esa cruz roja. Sí, ya, Eso, a mí me pasó eso y te iba a preguntar y caché que a ti también te pasó. sí. Bueno, eso es algo que pasa porque primero no es algo malo, es un aviso nomás. Y ocurre porque en el fondo tú no podís tener dos funciones que se llamen igual. ¿Cachai? Porque si la usáis, ¿cómo vais a saber cuál de las dos estáis usando? Entonces, lo que Ujú. pasa con los conflictos es que si tú cargas un paquete, es probable que ese paquete como que pise otros paquetes que estén cargados de antes. Y en este caso, hay algunos paquetes que pisan funciones que vienen con R por defecto. Por ejemplo, el R por defecto tiene una función que se llama filter, pero no tiene nada que ver con el filter que hemos aprendido nosotros en estas clases. Entonces el dplyr trae como su propio filter y como que pisa al anterior y te avisa, así como, oye, vamos a usar mi filter y no el que estaba antes. ¿Cachai? Entonces solamente te avisa eso. Mm, Es como eso, ¿no? Ya, y se sobrescribe, entonces el filter, por ejemplo, el anterior que estábamos ocupando ya no está disponible. Ahora va a estar disponible solamente el de dplyr, que sí es el que hemos estado usando. Sí es el que Ya. hemos estado usando. Sí, va a estar. Va a estar. De hecho, ese caso es como común que, por ejemplo, tratemos de usar filter y nos dé un resultado nada que ver o un error nada que ver y es porque se nos olvidó cargar dplyr. Entonces estamos usando como el filter como antiguo y no el de que usamos o que conocemos. Pero es como una trivia de la cuestión, en realidad. Ya, gracias. Ya, entonces espero que hayan podido poner los archivos en su cosito y vamos a cargarlos con read xlsx. Voy a escribir el nombre que es estimaciones, apeto tabulador y me dice estimaciones población o pobreza. El de ahora se llama estimaciones población. Es el otro, el que pusimos recién. Ya te la vamos a poner población. Entonces pongo el objeto población va a ser la carga de este Excel. ¡Tup! Y ahí va a quedar cargadito. Vamos a explorar entonces estos datos. Los abro en la consola y aquí veo este caos, que son 202 filas por 81 columnas. 81 columnas, escaleta. Entonces, ¿cómo lo exploramos? Una forma es población glimpse, como ya habíamos visto, porque como son hartas columnas, si le pongo glimpse me va a decir hacia abajo. Entonces ahora yo puedo ver fácilmente que termina en el 2070 y empieza en el 1992. ¿Qué son estos datos? Estos datos son las estimaciones de población oficiales que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. A partir de las mediciones censales, genera también unas estimaciones poblacionales hacia el futuro y en los años intermedios entre los censos. ¿No es cierto? Esta fue famosa hace poco porque quedó completamente fuera de lo que realmente ocurrió en Chile cuando se hizo el censo del 2024, po. ¿No es cierto? La estimación de población decía que iba a ser más gente y el censo dijo que en verdad no fue tanta gente, era menos población. Pero bueno, pues algún día lo van a actualizar la estimación poblacional, todavía no lo hacen.
Así que ánimo para la gente del INE que la saque luego. Y entonces tenemos todos los años hacia el futuro y tenemos distinta cantidad de observaciones. ¿Y qué nos dicen estas observaciones? Por ejemplo, que tenemos personas de 0 años que son de sexo hombres y la cantidad de personas que hay en cada año que tiene esas características, ¿no es cierto? Entonces, en el año 1998 habían 135.011 hombres de 0 años, ¿cierto? Eso es lo que significa. Y así sucesivamente hacia el futuro. Ya, entonces, ¿cómo podemos seguir explorando? Yo podría preguntarme, bueno, ¿cuántos sexos hay? Count, sexo. Como son estadísticas oficiales, lo más probable es que solamente hay, claro, hombres y mujeres. También puedo hacer count de la edad. ¿Cuántas edades hay? Claro, aquí las edades me salen desordenadísimas. Pues si le pongo entonces print n igual inf, me va a mostrar todas las edades. Claro, hay 101 edades posibles, incluyendo una que dice 100 y más. 100 y más. Tengo una duda si le pido distinct. ¿Qué dice? Disculpa, ¿qué Ah, quiere decir el inf? infinito. ¿Infinito? Ya. Infinito. Sí. Muéstrame Mm. todo lo que haya. Así veo todas las filas. Bueno, claro, otra forma podría haber sido población distinct edad, que me muestre los distintos y después le digo pool. Muéstrame todos los valores. Turr, y ahí están todos los valores también. Y como es un vector, te lo imprime completo. Hasta el 100 más. Son tres formas de ver en qué estamos tratando en esa columna. Para ¿Y qué otra cosa aplicar, podría? ay, perdón. Para Dime. aplicar el print siempre tiene que ser con la estructura n igual algo adentro, ¿no? Entiendo que sí, porque si lo pones solo, no hace como nada, como que simplemente imprime. Y claro, el primer argumento no es n. Como entonces no es el primer argumento, hay que ponerle el nombre. Porque si tú le pones algo peladito, va a decir que es el ancho. Y nosotros no queremos cambiar el ancho, nosotros queremos cambiar el n. Se ponerle n, por Ya, ejemplo, 30. N30. O ninf. También podría perfecto. ponerle, creo que n999. Y también haría lo que puede, ¿no es cierto? Mostrar lo que haya. Lo que haya que fue. Inf. Ya. Ya, bueno, otras formas también de hacer estas cosas. Por ejemplo, hay una función que se llama names, que te muestra los nombres de las columnas. Ahí están los nombres de las columnas como si fueran un vector. También sirve como para ver cuando son muchas columnas, cómo se llaman. Y hay otra que se llama str, de estructura. No, eso no lo buscaba. Dimensiones, 202 filas y 81 columnas, que no es tan útil, pero te dice rápidamente las filas y las columnas que en realidad también aparecen acá. Cuando imprimes el data frame sólido también te lo dice arriba, 202 por 81. Y acá abajo te trata de mostrar la mayor cantidad de columnas posibles, pero nunca, a veces no alcanza. En este caso hay demasiadas y no te las alcanza a decir cuántas son. ¿Ya? Y bueno, también recordemos que está población view para que te lo habla como una planilla. También tenemos esa opción. Y la otra opción es abrir el Excel directamente. ¿Qué nos dice el comando pull? El comando pull lo que hace es que, como estamos acá viendo las distintas de edad, hay una pura columna, po. Entonces, si nosotros decimos pull, pull va a hacer que esa columna se transforme en un vector. Entonces, sí va a mostrar todos los valores. Si yo busco pull en el buscador de ayuda del RStudio, dice extraer una columna. Y extraer una columna significa que transforma, recordemos que las columnas son en realidad una cadena de valores hacia abajo, po. Entonces, esa cadena de valores es un vector, yo lo puedo sacar y verla, ver lo que contiene. Para eso sirve. Ya. Ah, bueno, estábamos cargando los datos. Y bueno, ¿cuál es el problema de este dato? De esta tabla de datos. No hay ningún problema. eh, Está diseñada de esa manera para mostrarlo al público, pero ¿qué pasa si yo quisiera sumar ciertos valores o filtrar ciertos valores? Yo tendría que estar refiriéndome todo el rato a las columnas y a las filas, a las columnas y a las filas. Por ejemplo, ¿cómo yo podría ver el dato del 2026? Tendría que usar select 2026. Pero el problema es que no funciona.
¿Por qué? Porque no, uno no puede tener una columna que se llame como un número, sino que te pone acá unos, ¿cómo se llaman? Backticks, unas comillas invertidas, que es lo que le dice que es una columna que se llama así. Entonces yo le pongo 2026 y ahí me va a mostrar esa columna recién. ¿No es cierto? Ahí tengo la columna 2026. Entonces hace un poco que sea engorroso el trabajo cuando todo está en columna, ¿no es cierto? Lo que yo podría querer en este caso y que me saldría más fácil es tener todo esto hacia abajo. En vez de que sean puras columnas al lado, yo creo que sean valores hacia abajo. Entonces me muestre las personas de 0 años de sexo hombre y acá me diga los del 92, los del 93, 94, etcétera. Hacia abajo y después siga con el siguiente año y todos los valores hacia abajo. Eso es lo que podría ser una transformación hacia el formato largo, para que en vez de estar trabajando con 81 columnas, que es mucho, tengamos a lo más 4, ponte tú. O creo que van a salir como, sí, como 4 columnas de muchas filas hacia abajo, pero columnas al fin y al cabo, ¿no es cierto? Porque en el fondo, estos no son datos ordenados. ¿Por qué? Porque tenemos varias columnas que no son variables, porque la edad, o sea, el año es una variable, pero acá está el año separado en varias columnas. Eso es como, ya no son datos de tipo tidy, datos ordenados. Entonces nos conviene un poco transformarlos. Y para eso vamos a usar una función del paquete tidyr que es pivot longer. ¿Por qué se llama así? Porque en el fondo nosotros tenemos las columnas hacia el lado y las vamos a pivotar. ¿Qué es pivotar? Mover una cosa en un eje, así. Supongo que están viendo el video, la cámara, así para abajo. Eso es pivotarlo, ¿no es cierto? Como una puerta. Entonces, como lo pivotamos hacia lo largo, lo tiramos para bajito y va a quedar como hacia abajo, a lo largo, ¿no es cierto? Y también obviamente hay otra que se llama pivot wider, que es lo mismo, pero hacia el ancho. Entonces, ¿cómo se usa pivot longer? Uno escribe pivot longer. Yo no he visto Friends, así que puedes explicar el chiste en el chat, Josefina. Eh, El pivot longer es una función un poco compleja porque requiere que le digamos varias cosas para que funcione. Porque trata de asumir algunas, pero lo más probable es que no la chunte. Así que necesita asumir varias cosas. O sea, que le expliquemos varias cosas. La primera cosa es decirle, bueno, ¿cuáles columnas queremos pivotar? ¿No es cierto? Y en este caso ya nos vamos a encontrar con muchas formas de hacerlo. Porque, ¿cómo le digo yo? ¿Qué columnas quiero pivotar, po? Hay varias formas. Por ejemplo, yo le puedo decir muy tristemente todos los nombres, po. Puedo poner uno, después pongo el otro. Yo creo que terminaría como a las 10 de la noche, porque son 81 columnas. Ahí puse 3, ¿cachai? Yo podría hacerlo así, pero no, no es la idea, po. Entonces lo voy a comentar. Se puede, pero no es la idea. Si son pocas columnas, estaría perfecto hacerlo así, pero vamos a hacerlo de una forma más eficiente. Una forma es, ¿se acuerdan cuando hacíamos del 1 al 10? 1, 2 puntos 10. Esto también funciona con las columnas. Entonces yo le puedo decir del 1992 a la última, po. ¿Y cuál era la última? Lo vimos acá cuando vimos names. La última es 2070. Entonces le voy a decir del 92 al, voy a copiar las comillas, 2070. De aquí hasta allá. Entonces ahí nos ahorramos un montón de escritura, ¿ya? Y ahí lo resolvemos de alguna manera. Esto hasta ahí ya va a funcionar. Esto es todo lo que necesita Pivot Longer para que funcione. Entonces, si yo lo ejecuto, fíjense lo que ocurre. Tenemos edad, sexo y crea dos columnas: name, nombre, y value, que es valor. Esas dos columnas creó el Pivot Longer. Y fíjense que ahí ya los tiró todos para abajo. Pues tenemos edad cero, hombres, en el 92 esta cantidad de personas. Edad cero, hombres, en el 93 esta cantidad de personas. Entonces ya tenemos datos mucho más ordenados, pues podemos filtrarlos fácilmente. Dame todas las mujeres en el año 2024 al toque, ¡tup! Y lo filtro y me lo entrega. No tengo que andar pensando si está en las columnas, dónde está, cómo se llama, sino que lo tengo todo ordenadito hacia abajito, ¿ya? ¿De qué otra forma puedo hacer esto? Voy a copiar el código y voy a ir de acá. ¿Se acuerdan de que el select tenía varias como truquitos que vimos en la clase pasada? Uno de esos es, creo que va a funcionar. Si no funciona, no se rían.
le pongo where, donde is numeric. Mm. Y ahí va a agarrar todas las columnas numéricas y esas las va a pivotar. Y en este caso, en este dataset, eh, tiene dos columnas de carácter y después todas las demás son numéricas, pues entonces igual me conviene. Yo le digo todas las numéricas, sean 80, sean 100, sean 1000, todas las numéricas, y no tengo que referirme a ningún número. Y lo bueno de esto es que no dependo yo de los años. Pues, ¿qué pasa si después, ahora cuando el INE saque la estimación nueva con los datos censales del 2024, qué pasa si, o sea, lo más probable es que pase, qué pasa si ahora ya no llega al 2070, sino que al 2000, no sé, 90? Este código quedaría obsoleto. Pero si yo le pongo where is numeric, no va a quedar obsoleto, po, ¿cierto? Va a funcionar para la cantidad de años que hayan disponibles. Y quizás es posible que el INE borre alguna estimación antigua, o quizás no. ¿No es cierto? Entonces, el where is numeric, como no está indicando números concretos, es más flexible. Esto es algo que se llama como en programación, como cuando uno hard codea cosas, como que uno fija un código que te dice algo muy explícito de qué es lo que tiene que ser, y si eso cambia, se echa a perder, po. Si los años cambian o si los nombres de las columnas se empiezan a llamar distintos, se llaman así como año 92, año 93, va a quedar desactualizado. Entonces, con esta forma lo arreglamos un poquito para que sea más flexible y abarque más casos. ¿Ya? Entonces, where is numeric también funciona. Y creo que también funciona lo mismo que habíamos visto con el selecto. Uno puede decirle, contamos con los deditos, uno 2 3 de la 3 a la 81. Desde la columna 3 a la columna 81. ¡Tup! También funciona, ¿cierto? Todas esas formas funcionan para hacer lo mismo. Eso es lo bonito de esto. Y el resultado que tenemos son ahora 15.958 filas. Aumentan muchísimo la cantidad de filas, pero las columnas quedan más cortitas, menos columnas, ¿no es cierto? Y de repente es más cómodo para trabajar en este tipo de, como de flujos de trabajo, tener menos columnas que tener más columnas. Y la cantidad de filas da lo mismo, o sea, pueden ser 10 o 1 millón. Entonces en este caso nos conviene eso. Nos conviene que tengamos más filas pero menos columnas. Bueno, y había más argumentos. ¿Cuál de estas tres nos gusta más? Yo creo que esta es como más chora, más cool. Where is numeric? Ya, pues, hay más argumentos que son quizá convenientes de poner. Uno es los nombres a dónde se van a ir, es decir, los nombres de las columnas originales, que eran estos numeritos. ¿A dónde se van a ir? Names to. Yo le voy a decir, bueno, a una columna que se llame año. Y lo mismo para los valores, pues. ¿Y los valores a dónde se van a ir? Values to. Esto es población. Población. Entonces ahí al tiro me deja hechas las columnas con los nombres, pues. Los nombres se van a año y los valores se van a población, ¿cierto? Bueno, esto mismo también lo podríamos haber hecho con una cosa que aprendimos hace poco, que era el rename. ¿No es cierto? Yo lo puedo poner acá y después ponerle renombrar, rename, en año igual name y población igual valor, value. Entonces los renombro como en un segundo paso. Y también obtengo el mismo objetivo. Se logra lo mismo. Ambas pueden ser válidas. ¿Ya? Bueno, entonces ahí hicimos la transformación. Entonces ahora yo voy a guardar este objeto como población long. Así porque está en largo. O L. O largo. Población largo. Y ahora tengo mi población en formato largo. Y ahora, por ejemplo, puedo ir al filter y le puedo poner año igual igual 2026. Y ahí tengo todos los 2026. ¿No es cierto? Tengo todos los datos para el 2026 y preguntémosle, bueno, ¿cuántas personas tienen edad, la misma edad que yo en el 2026? Chuta, me faltó un igual. Le puse un puro igual y son dos. Ahí está. 163.000 mujeres y 167.000 hombres. Hay en el 2026, según la estimación del censo, para edad 33. ¿Ya? Y bueno, pues si queremos sacar ahora la población total para cada año, que es usualmente lo que se necesita con esta tabla de la estimación, porque acá no está la población total, está por edades y por sexo. Acá lo que podemos hacer usando el aprendizaje que tuvimos y el repaso que tuvimos recién era summarize.
Yo le pongo summarize total igual la suma de la población. Ahí lo pruebo y claro, pues ahí me suma toda la población que da un número súper absurdo, 1.400 millones de personas. Pero en el fondo lo que yo quiero es que sea agrupado por group by año. Entonces ahora yo tengo ahí las poblaciones totales del país por año, ¿cierto? ¿Cuánto sale en el censo 2024 para la gente que es de Chile? Como 18 millones, una cosa así. Claro, este amigo decía que iban a ser 19,8 millones y como que no lo anduvimos achuntando. ¿Qué habrá pasado ahí? Pero bueno, entonces ahí tenemos la población por año y el total de población. A partir del data frame que estaba súper extenso, ahora tenemos una cosita súper maleable. Entonces le ponemos población total, le voy a poner a esta tablita, población total. Ahí está, población total, ¿cierto? ¿El group by se podría haber puesto abajo en el script y obtener el mismo resultado? No. No, porque el group by afecta a las que vienen más abajo. Entonces, si acá le pongo group by para el summarize, pero si yo pongo el group by después del summarize, como que no va a pescarlo, porque aquí este sería como para las que vienen después y como que no viene ninguna, como que no lo va a hacer. De hecho, te va a reclamar que el año no existe porque acá el summarize te borró esa variable. Entonces tiene que ir como antes de lo que queramos hacer. Group by y summarize. Y también cuando hacía esto, pucha, ahora no se vio, pero la primera vez te pone como un aviso. Porque en el fondo cuando tú como que agrupas, como que los grupos que usaste como que se borran porque ya los usaste. Pero bueno, ahí van a verlo con la práctica. Población total, tenemos ahí. Otra que yo podría hacer con esto mismo, puedo agarrar el mismo código, lo copio, lo pego más abajo y le voy a poner la población largo agrupada por año y por sexo. Solamente con agregar la palabra coma sexo, tengo aquí una tablita que es así, ¿no es cierto? Entonces a este le voy a poner población sexo. Ahora tengo una tablita muy parecida a la anterior. Ahí me aparece el aviso del Summarize. El output está agrupado por año. Tengo año, sexo y total. Hice una tablita distinta. Y yo digo, ya, se la voy a mandar a mi compañera de trabajo porque esto fue lo que me pidió. Me pidió la población de Chile por sexo y por año. Desde tal año hasta tal año. Incluso mi compañera de trabajo me pidió que fuera, cáchense este, filter between 2020, 2010 y 2030. Yo puedo filtrar entonces los valores que están entre medio de esos dos, para que no agarre el 92 porque no me sirve. Ah, creo que tengo que ponerle año, coma. Cacha, no sé usarla porque esta ya aprendí a usarla hace poco y no la sé usar. Between, filter between, año, 2010-2020, ya pues déjame hacerlo, ¿qué onda? ¿Me odia ahí? Ya, no lo vamos a hacer con between. Vamos a hacer entonces filter, porque igual es fácil. Que el año sea mayor o igual a 2010, coma, que el año sea menor o igual a 2030. Entonces ahí tenemos la población sexo entre esos dos años. Mayores o iguales a 2010 y menores o iguales que 2030. Ya ahí lo agrupamos, o sea, redujimos mucho más las observaciones porque pónganle que ustedes que esto fue lo que necesitamos. Pero si nosotros le mostramos a alguien esta tabla, igual está un poco confusa. Entonces este es como un caso de uso en el cual podríamos usar el pivot wider, ¿no es cierto? Para que yo, ojalá, sería súper interesante, súper cómodo que yo tuviera una columna que se llame hombres y otra que se llame mujeres y que en cada una tenga la población. Entonces me diga 2010, una población para hombres y otra para mujeres. Y así hacia abajo. ¿No es cierto? Más ordenadito. Para un Excel, para un reporte, ¿no es cierto? Entonces para eso vamos a usar el pivot wider. Ya, entonces yo tengo mi población sexo que tiene los sexos hacia abajo y yo quiero que los sexos estén hacia el lado con su respectivo total. Entonces vamos a hacer. Voy a dejarlo ahí para que se mire. Y voy a poner
Voy a copiarle este código igual porque creo que lo voy a copiar. Este en el chat. Después hicimos este. Y después hicimos población sexo. Asumiendo que cargaron el población con el Excel que teníamos, por cierto, no le hicimos nada a esa carga. Lo cargamos nomás como población. Está acá. Está en la carga por si alguien está súper colgado. Ya. Ya, entonces, ¿cómo hacemos la pivotación? Tenemos los sexos hacia abajo, y quiero que estén hacia el lado. Entonces, pivot wider. Si ustedes silban cuando pivotan, sale mejor. Entonces, si le ponen pivot wider, acá los argumentos son un poco distintos, porque como si vamos hacia ancho es porque ya estamos hacia el largo. Entonces, lo que hay que decirle es, ¿dónde están los nombres de las columnas? Names from. ¿De dónde vienen los nombres? Names from vienen de la columna que se llama sexo, ¿cierto? De ahí vienen los nombres, pues porque queremos dos columnas que se llamen cómo se llaman los valores de la columna sexo. Entonces, en este caso son hombres y mujeres, van a haber columnas que se llaman hombres y mujeres. Si son más valores, si fueran, por ejemplo, las regiones de Chile, habrían columnas como regiones hay. Van a haber columnas como valores existan. Entonces le decimos, los nombres vienen de sexo y los valores vienen de total. Values from y names from. ¡Chachán! Ahí quedó, po. 2010, hombres, mujeres. 2011, hombres, mujeres. ¿Qué te parece? Entonces, imagínense que tenemos esta tablita, estamos al otro lado, hicimos los filtros, bajamos desde el censo o información oficial, hicimos los filtros, ordenamos los datos y ahora te hicimos la tablita nueva y ahora queremos mandársela a nuestra colega. Entonces voy a ponerle lo voy a guardar como población, sexo, ancho. No se rían. Sexo, ancho y ahora vamos a guardar esta tablita, po. La queremos guardar como Excel. Obvio, porque toda la gente trabaja con Excel. Entonces, ¿cómo se guarda una tablita de R, un data frame de R en otro formato? Así como vimos que habían funciones que eran read no sé cuánto, como read Excel, read CSV, read SPSS, también hay unas que dicen write, escribir en inglés, Excel, write CSV, write bla bla bla. Entonces le ponemos acá, puede ser con pipe o no, write, guión bajo, X, LSX, no existe. ¿Por qué no existe? Porque viene en otro paquete que se llama, como el otro se llama readXLSX, o sea, readXL, este se llama writeXL. ¿Por qué están dos paquetes separados? No sé. Library writeXL. Y también hay otros paquetes que trabajan con Excel. Yo como que conozco este, creo que hay uno que es mejor, pero no lo he buscado nomás. Entonces hay otro paquete que se llama writeXL y este paquete te entrega la función write-xlsx, que es para crear archivos Excel. Y hay otro que se llama OpenXLSX, creo. ROpenXLSX2, que te permite leer y escribir archivos de Excel, pero es mucho más poderoso porque, por ejemplo, te permite crear archivos de Excel que, por ejemplo, le pongan colores a las tablitas, dependiendo de los datos, por ejemplo, que te haga como degradés de colores o le aplique un estilo a las tablitas, ¿no es cierto? O distintas formas de formateo condicional de los valores, porque claramente en R esto no puede tener color ni nada, po, porque son datos. Pero como Excel es un programa que no es de datos, sino que es de planillas, las planillas pueden tener tipografías, negritas, colores, tamaños. Y con ese paquete uno puede hacer que esta columna tenga este estilo, estos valores sean rojos, si es que tienen un valor superior a tal cosa. Y uno puede generar Excel súper bonito con ese paquete, pero lo bueno es que se genera el estilo automático po, a partir del código. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Write XLSX y acá pongo el nombre de la tablita. Y le voy a poner tablita.
.xlsx. No, nunca le pongan tablita a sus datos o cosas así. Escríbanle un nombre que tenga sentido. Pongámosle población, proyección 2010-2030, sexo, para llamar la atención. Y le ponemos eso y lo ejecutamos. No pasa nada porque ya lo hizo, pero aquí apareció el Excel. Ahí está el archivo. Y si yo lo abro, va a estar el archivo. Ahí está el Excel. ¡Tutún! Sofía pregunta, ¿cuál es la diferencia entre igual e igual igual? Acá en el Summarize yo estoy creando cosas. Como estoy creando cosas, es un igual. ¿No es cierto? Un igual. Porque con el igual yo estoy diciendo, el total es la suma de la población. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, las columnas son estas. El valor es el año. Los valores A es la población. Para eso es el un igual. Pero acá yo no estoy diciendo el año es 2016. Estoy preguntándole, ¿los años son equivalentes al valor 2026? Yo estoy haciendo un filtro. Y en el filtro lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo así como ya, todos los años son 2026. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, ¿los años son equivalentes a este numerito? Y si sí lo son, filtros. Y si no lo son, no los filtres. ¿Cachai? Entonces, por eso acá son dos iguales, porque es una comparación. Una comparación para yo filtrar. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Para que quede más clara la diferencia, por ejemplo, aquí tengo población largo y un igual se usaría, por ejemplo, para decirle mutate. Prueba igual 2026. Y ahí le estoy diciendo, prueba va a ser 2026, pero acá yo estoy diciendo, el año es 2026. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Acá si yo creo esto es como declarativo. Y esto es como una comparación, no una declaración. Mm. Consuelo Báez pregunta, no me quedó tan clara la parte del names to, names from. A mí tampoco, me costó entenderlo. ¿Dónde estaba? Acá. En el pivot longer, names to, como le dice los nombres a, es como dónde van a llegar los valores, entonces como crear las columnas nuevas que van a contener los valores pivotados. Es parecido al rename. Sí, en el pivot longer es como un rename. Entonces acá hicimos el ejemplo de que si uno hacía esto, le decía ahí, los nombres van hacia año y los valores van hacia población. Y ahí quedaron, año, población. Pero si no se lo decimos, R tiene que ponerle un nombre a las columnas porque lo tiene que ponerle en algún lado. Y acá le pone name y value. Ya, name y value. Pivot longer y pivot wide no apto para personas con TDA. ¿Por qué? Porque los nombres son confusos. Antes era peor porque antes tenían unos valores que eran, unos nombres que eran como muy abstractos. Uno era gather, así como juntar, y el otro se llamaba spread, que era como dispersar. Entonces era como que uno tenía como casi como que imaginarse la cuestión para saber qué es lo que hacían. Pues entonces ahora dice, no, pivotar a largo. Ya. Y la otra, en pivot wider, en el fondo, como los datos ya están en un lugar, yo quiero decirle de dónde los saco, pues. Los nombres los saco desde sexo y los valores los saco desde total, porque las columnas ya están. Entonces yo necesito sacar esas cosas de... Es confuso, sí, es raro, pero hay gente inteligente pensando formas de hacerlo mejor y no se le ocurrieron. Así que si ustedes lo buscan en la ayuda, lo más probable es que encuentren abajo varios ejemplos de cómo se usa y cómo se sirve este tipo de cuestiones. ¿Ya? Vale. Entonces, solo para ver si me quedó claro, si es que en names, o sea, perdón, si es que en la columna sexo hubiesen tres categorías, al ponerle names from igual a sexo me aparecerían tres columnas, ¿o no? Sí, sí, exactamente sí. Exactamente, Ya. aparecerían más columnas. De hecho, claro, veamos el ejemplo con el que estábamos trabajando antes, con el otro script que era el datos rank, por ejemplo. Hagamos un ejemplo con esta tabla, po. Ponte tú que yo voy a agarrar en las regiones. O no, filtremos.
Ya, vamos a seleccionar en el datos anterior, que era de la región y las comunas y todo eso, vamos a seleccionar la región, la comuna, las personas y el nivel. Nosotros acá los niveles son tres, pues. Entonces yo le hago, como los datos están hacia abajo, yo le voy a hacer pivot wider y le voy a decir, los nombres vienen de nivel y los valores vienen de personas. Y ahí los pone hacia el lado. Pucha, justo hay bajo y alto. Bueno, pues fue porque los creamos con estos dos valores y creo que no había uno medio por la forma en que lo creamos. Ah, porque había uno que se llamaba nivel 2 ¿o no? O también, por ejemplo, podemos cambiar en vez de nivel, Sí, clasificación. había Y un nivel clasificación 2. sí hay tres, pues ahí sí te sale, pues. Antofagasta tiene urbana, Calama tiene urbana, Cotocopilla tiene rural, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de las cantidades de valores que hayan, te va a poner las columnas hacia el lado. Ya, perfecto. Muchas gracias. Tarán. Ya, entonces vimos el pivot longer y el pivot wider. No es estrictamente necesario que se aprendan 100% estas cosas. Sí les recomiendo que las intenten y escriban comentarios en sus scripts para que se acuerden. Y, y para que se acuerden y después puedan referenciarlo en el futuro, pero lo importante es saber que existen estas herramientas, que hay algo que se llama pivotar, que hay algo em, que se llama transformar los datos, ¿no es cierto? Y ustedes pueden después buscarlo y encontrar como respuesta, ¿no es cierto? Saber que se pueden hacer ciertas cosas para después recordar o buscar cómo se hacían. Eso es como lo importante, porque en el fondo es una de las diferencias principales que tiene como este software con otros, ¿no es cierto? Como Excel o SPSS, ¿no es cierto? Donde en Excel o en SPSS en general las funcionalidades son los botones que tiene la interfaz o en Power BI, por ejemplo. Pero en este no, po, en este la funcionalidad, las cosas que tú puedes hacer no están en ningún lado, po, sino que tú tienes que escribir lo que tú quieres hacer. Y eso lo encuentras en otros lugares, en internet, en guías, en libros, en la documentación de los paquetes, etcétera. Por eso parece importante que escriban los comentarios de lo que aprenden. Ya. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva dice que hay algunos tutoriales que hice que contienen un repaso de estas cosas, algunos con datos que ya hemos visto, para que ustedes puedan practicar por su propia cuenta. Se los recomiendo, ser autodidactas, ¿no es cierto? Todo lo que uno puede aprender sobre estas cosas está en Internet. Hay casos en que es mentira que está todo en Internet, hay casos en que es verdad. Y para los lenguajes de programación es verdad, o sea, está todo en Internet, entonces pueden aprenderlo por sí solas. Yo aprendí por mi propia cuenta, buscando guías, leyendo la documentación, leyendo los ejemplos de cosas que hacen otras personas. Y después los estudios formales son para tener un título, ¿no es cierto? No, no es para aprender realmente. A menos que sea aprender sobre estadística y métodos más complejos, ahí sí, pues, ¿ya? Pero lo básico, lo pueden aprender ustedes. Y ahí le dejo también en esa diapositiva unos links que tienen todos los resúmenes, o sea, todos los datos que hemos trabajado hasta ahora para que los puedan dejar todos juntos y puedan probar alguna cosita entre ellos. Bueno, y también les había dicho que en mi página, no sé si les dije, hay un botón que dice datos arriba. Y no hay tantos datos, pero hay varios datos que vienen como ya limpios, entre comillas, para que puedan hacer pruebas con cosas, porque claro, una cosa es probar con datos limpios, otras cosas como tirarse al barro con datos verdaderos. Entonces aquí tienen para descargar datos también que están como limpios para que ejerciten ciertas cosas o hagan ciertas pruebas. Y luego se ponen a buscar información ustedes, porque eso ya es un aprendizaje quizá distinto. Ya. ¿Tu página está entre las diapos? Creo que sí, creo que está en muchos lugares. Por ejemplo, acá donde dice tutorial, en los tutoriales les van a llevar a mi página. Bueno, igual se las voy a dejar ahí, así como solita. Es esa. Y hay un botón arriba que sale un correo, y con ese correo me pueden escribir también. Un mail directamente. Pero ustedes tienen mi mail, po. Ya aparece en mi página. Eh, ya, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver
¿Se viene el curso intermedio de R? Sí, podría ser. Es que me da miedo que sea intermedio se meta poca gente. Pero ¿para qué quiero que venga más gente si tampoco estoy cobrando? Como que en verdad. Para pensar. Ya. ¿Qué vamos a ver ahora? ggplot 2. ¿Qué es ggplot 2? Es un paquete de visualización de datos. Hay muchos paquetes de visualización de datos. Este es uno de ellos. Es uno de los más populares a nivel mundial, de hecho, para visualizar datos. Hay otros que le copian para implementarlo en otros lenguajes. Em, pero dice ahí, está mal escrito, que fome. Ya. Produce gráficos por medio de capas. Esa es como una de sus particularidades. Y la gracia que tiene es que es flexible, es reusable, ¿no es cierto? Como es código y es extensible. Uno instala el paquete y después puede instalar otros paquetes que le agregan más cosas para hacer nuevas visualizaciones con este sistema. Entonces ahí como siempre les mando el comando para que lo instalen. Si instalaron el Tidyverse como les dije recién, ya va a estar instalado ggplot y pueden cargarlo por sí solo con el library ggplot 2. ¿Ya? ¿Existe ggplot 1? No, solo ggplot 2. O sea, sí existía el 1, pero nadie lo usa y no es relevante. Bueno, también tengo un tutorial ahí que es de este paquetito para que lo revisen si quieren después. Más en profundidad, porque ahora vamos a ver un speedrun de ggplot 2 porque nos queda media hora. Y todos queremos dormir. ¿Cuál es la gracia de ggplot? Que funciona a través de un sistema gráfico que le llama la gramática de los gráficos. ¿Qué significa la gramática de los gráficos? Es una forma de estructurar las visualizaciones de datos a partir de declaraciones de los distintos niveles que implica una visualización de datos. ¿No es cierto? No es como que se diga en una pura declaración qué es lo que vas a hacer, sino que tú vas a crear una base y a esa base le vas a ir agregando cositas. Y así como le vas agregando, le puedes ir quitando, agregarlo en otro paso distinto, poner un paso condicional que le agrega unas cosas en un caso y en otros no, ¿no es cierto? Te entrega todas esas posibilidades, pero lo importante es que la visualización va a estar dividida en partes pequeñas y a partir de esas partes se va a construir la visualización final. ¿Ya? Entonces, la primera capa sería los datos, ¿no es cierto? Obviamente, los datos son lo que va a hacer que el gráfico adquiera una forma. Y las variables principalmente de esos datos van a ser los que guían también la apariencia de la visualización. Existe otro concepto que son los mapeos, es decir, cómo tú haces que una variable se traduzca en algo visual. Por ejemplo, tú puedes hacer que una variable se traduzca en los colores o en el tamaño de algo o en la figura, la forma de la línea de de un dato. ¿No es cierto? Tú puedes hacer que una variable se transforme en la expresión visual de otra cosa. Eso es lo que significa mapeo, ¿no es cierto? Que una cosa se condiga con otra. Mapear. Las capas o las geometrías también son los elementos, bueno, geométricos que van a ser lo principal de la visualización. ¿Y a qué nos referimos con elementos geométricos? Por ejemplo, un gráfico de barras son rectángulos, ¿no es cierto? Que los rectángulos cambian de tamaño dependiendo del dato. Un gráfico de dispersión, las geometrías son puntos. Los puntos son las figuras geométricas que se mapean a los datos y producen una visualización. ¿No es cierto? Y así como existen esas, hay varias otras geometrías. Por ejemplo, los gráficos de densidad, los gráficos de, no sé, de líneas, ¿no es cierto? Y un montón de otros que hacen que los datos se traduzcan en geometría. Otro elemento de la visualización son las escalas de los gráficos, ¿no es cierto? Y cómo esas escalas em, representan la información, po, ¿no es cierto? Tú puedes poner una escala numérica, o puede hacer que esa escala numérica esté expresada, no sé, pues, en miles o en millones, o puede hacer que tenga comas o puntos, o un signo peso, etcétera, ¿no es cierto? O puede hacer que una escala sea logarítmica, o que empiece en cierto número y termine en otro. Todos esos controles se pueden controlar en una capa de las escalas, ¿no es cierto? Las facetas es otro concepto importante que sería como
la opción de dividir una visualización en distintos paneles. Entonces tú puedes tener, no sé, un gráfico de barras, pero después multiplicarlo por otra variable. Entonces en vez de un gráfico de barras van a ser, no sé, pues, tres gráficos de barras, uno para urbanas, una para mixta y una para rurales, por ejemplo. Y las coordenadas también es otro aspecto de la visualización, porque en el fondo la mayoría de las visualizaciones que vamos a hacer va a ser como en un plano cartesiano, ¿no es cierto? Un eje que empieza en cero y desde el cero va subiendo la variable vertical, y la variable horizontal también va subiendo mientras se aleja del cero, ¿no es cierto? Pero hay distintos sistemas de coordenadas, pues hay coordenadas radiales, hay coordenadas polares, hay coordenadas... ¿Para qué vamos a hablar de mapas? Pues, ¿no es cierto? Que también tienen sus propios sistemas de coordenadas. Entonces también eso es un aspecto que podemos modificar de las visualizaciones. Por ejemplo, esto es lo típico. Cuando te preguntan qué es un gráfico de torta, los gráficos de torta no son por sí solos un gráfico de torta, sino que un gráfico de torta es una barra que está girada en torno a su propio eje, pues, ¿no es cierto? Uno de sus ejes se estira para volverse circular, por ejemplo. O los de donas también. Los de donas es más clásico porque tú tienes una barrita y conectas el final con el principio, pues, y hace que sea redonda, ¿no es cierto? Es un cambio de coordenadas. No es que tú estés pintando un círculo y agrandándolo y no sé qué, pues no, pues tú haces una barra y la deformas. ¿Cachai? Y los temas, obviamente, de los gráficos son las distintas apariencias que van a tener todos sus elementos, pues. Si estamos hablando de una escala, el texto de la escala, el título de la escala, el grosor de la línea, el grosor de las líneas del fondo, el color de esas líneas o el color de la base del gráfico, etcétera. ¿Ya? Todos esos son los distintos aspectos que, sí que se pueden ir controlando y hay más también de una visualización de datos. Claramente no necesitamos todas estas para hacer una visualización. Lo más probable es que necesitemos datos, mapeo y geometría. Eso es lo mínimo para que tengamos algo visible, pues, obviamente. ¿Ya? Vamos a ver primero entonces un ejemplito. Vamos a nuestro R y vamos a cargar ggplot. ggplot2. Y ahí cargamos el paquete para poder usarlo. Y ahora yo voy a seguir usando el datos rank con el que estábamos trabajando, que eran, pero o también podría ser una versión más antigua de los datos de población, pero lo importante es que tenga las columnas generales con las cuales estuvimos trabajando. Ya, entonces datos rank. em, empecemos con... Empecemos por lo primero. ¿Cómo se crea una visualización? Lo básico es una función que es ggplot. Con esa función, si yo la ejecuto, fíjense que no pasó nada. Pero en realidad sí pasó algo. Acá en el R hay un paquete que dice plots. Un paquete dije, una pestaña que dice plots. Y en esa pestaña aparentemente no pasó nada, pero en realidad lo que se hizo fue un cuadrado gris. Nada, en términos de visualización de datos. Pero hay una visualización, hay algo, que significa que está funcionando esta cosa. ¿No es cierto? Si ahora yo le paso los datos rank, empezamos un ggplot. Aún así no hay nada, ¿no es cierto? Solamente va a haber un gráfico que ya tiene su primera capa, que son los datos. Ah, están pidiendo el código del datos rank. Perdónenme. Ah, es que ese era el que tenía con el cruce de los datos. Venía de los datos cruce. Y el datos cruce era el left join. ¿Se acuerdan? Y el left join venía de bien atrás. Pero lo importante es que sea datos. Ustedes pueden usar columnas unas u otras para el ejemplo. Pero lo voy a ir viendo rapidito. Ya, tenemos entonces a datos rank, se lo pasamos a ggplot y así tenemos un gráfico que aún no tiene nada, pero al menos cuenta con tener datos disponibles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos empezar una visualización? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Al ggplot nosotros le agregamos con un signo más, empezamos a conectarle las capas. ¿Se acuerdan que dijimos que era por capas? Acá las capas se agregan con un más. Es parecido al pipe, pero para el ggplot. ¿Ya? Entonces le ponemos más.
Y ahora lo que hay que hacer es la primera capita, que es el mapeo. ¿Cómo se mapea? Con una función que es AES. AES de estética. Ahí dice construir mapeos estéticos. ¿No es cierto? Vamos a hacer. Esto puede sonar como bien extraño todo, pero después se van a acostumbrarse porque siempre la misma estructura para generar las visualizaciones. Siempre la misma. Entonces con AES, lo que hacemos en AES, le decimos qué variables vamos a usar para el gráfico o cuáles van a ser las principales. Y si apretamos el tabulador para ver para que nos sople cuáles son las variables que se usan, empieza con la X y con la Y, es decir, el eje horizontal y el eje vertical. ¿Ya? Pongámosle entonces un X, el eje horizontal va a ser las personas, la población en situación de pobreza. Y en el eje Y, en la variable vertical, pongamos la comuna. Ya dejémoslo hasta ahí, cerremos AES y ahora veamos qué pasa. Chuta. Tenemos un caos horrible porque en realidad le pasamos todas las comunas y son 300. Pues no cabe en ningún gráfico, caben 300 comunas. Pero acá si se fijan, si yo agrando el panel, puedo tener más o menos espacio para que se genere el espacio necesario para trabajar. Pero como estamos en el R, antes podemos ponerle un filtro y filtremos por una región, po. Filter, región, vamos por Antofagasta porque está ahí disponible nomás, po. Región igual, Anto, Antofagasta. Entonces ahora sí, po. Fíjense lo que pasó. El ggplot dijo ya, la variable vertical, o sea, horizontal, X, son las personas, y ya hizo una escala con los valores, ¿no es cierto? Del cero al que él ya sabe que llegan. Y en el eje vertical puso el nombre de la variable como una y puso los valores posibles de esa variable. Los dispuso verticalmente. Entonces hizo como un gráfico, pero ese gráfico todavía no tiene ninguna expresión gráfica de los datos. Es como el esqueleto, pero aún no es una visualización de datos propiamente tal. Entonces vamos a nuestra ayuda a memorias y acá vemos que tenemos que agregar los elementos geométricos, las capas. ¿Cómo queremos expresar estos valores? Estos valores que están aquí, ¿cómo queremos expresarlos visualmente? Y acá empieza la experimentación. Ponemos un más y la visualización empieza con geom. Todas las geometrías, la geometría, las capas geométricas que traducen la información en figuras empiezan con geom. Entonces, si nosotros vemos acá en el RStudio, tenemos caleta de geometrías disponibles. Deben ser como 40, 30, no sé cuántas son. ¿No es cierto? Hay varias. La más básica que yo creo es Geom Point. Geom Point. Y cerremos el Geom Point, lo abrimos y lo cerramos para que esté ahí solito. Y veamos qué es lo que hace. Puso los puntitos, como era de esperar, ¿no es cierto? Ahí están todos los puntitos que corresponden con los datos. Por ejemplo, Antofagasta puso un puntito que está más allá de los 60.000, más o menos 70.000, ¿no es cierto? Tocopilla está antes de los 10.000, por ejemplo. Están ahí todos los puntitos dispuestos donde les corresponde estar, ¿cierto? Una visualización como esta, entonces, quizá uno podría decir que lo más apropiado no es el punto, sino que es la barra. Entonces acá le ponemos geom de columna. Y ahí puso columnas, ¿no es cierto? Que representan a los puntitos en la posición que les corresponde. Ya tenemos las columnas ahí puestas. Esto es como lo más básico de una visualización, ¿no es cierto? Es re fea, re tosca, pero lo importante es que viene a partir de los datos, ¿no es cierto? Y eso lo que nos permite es que, por ejemplo, si yo copio este código y lo pego más abajo y cambio la región de Antofagasta, por ejemplo, por Maule, tengo el mismo gráfico, las mismas definiciones generales de cómo es la visualización, pero con datos distintos, ¿no es cierto? Entonces yo podría tener un mismo gráfico y reutilizarlo para todos los años, o para todas las regiones, o para todas las comunas, o para la unidad de información que a mí me interese, ¿no es cierto? Podemos usar un mismo código para generar varias veces una visualización, ¿ya? Esto es lo más básico de lo básico. Entonces veamos acá una esquematización en la diapositiva de cómo funciona esta cuestión, ¿no es cierto?
Empezamos con los datos en la línea uno. Nosotros lo hicimos distinto, pusimos el dato, el conector y después ggplot, pero también pueden poner el dato dentro de ggplot. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los conectores que también tienen esa funcionalidad? En la línea 2 acá del ejemplo pusimos los mapeos, en este ejemplo son estas variables, y bueno, pues acá hay un mapeo que también es, por ejemplo, es el color. Color igual especies, le pusieron acá, le puse yo en realidad, color igual especies. Hagamos esa prueba, pues. Vamos, copiemos el código y en el AES, en el mapeo, le voy a poner coma. Y acá tengo varias formas de mapear la información. Relleno, fill, color, alfa, que es la transparencia, forma, tamaño, ancho de línea, tipo de línea y grupo. Eso es lo que hay. Entonces le voy a poner relleno. Y si me quiero acordar, ejecuto el dato para ver cuáles son las columnas y yo le puedo poner el relleno que sea la clasificación. ¿No es cierto? Y ahora los colores de las barras dependen de la variable clasificación. ¿No es cierto? Aquí por defecto te pone esos colores, obviamente después se pueden cambiar y todo lo que tú quieras, pero por defecto te pone esos. ¿Ya? Clasificación. Bueno, la gente que publica con estos paquetes a veces le da lo mismo y lo publica así nomás, no le dan mucho más color. Si yo copio el código y lo pego abajo, puedo cambiar, por ejemplo, clasificación por nivel, por ejemplo. El nivel ahí está entonces expresado alto y bajo. Está expresado en los colores, ¿cierto? Recordemos que la variable nivel, si no me equivoco, la creamos a partir del porcentaje. Entonces, aquí estamos haciendo igual una visualización más compleja porque las barras son la población, pero el color te dice algo sobre el porcentaje, ¿cachai? Puede ser que hayan pocas personas, pero es un porcentaje alto. Entonces ya está ahí como complejizando un poco la visualización. Entonces, si le ponemos fill, que es el relleno, y una variable, esa variable entonces va a dar el relleno. Pregunta Sofía. ¿Se pueden organizar las barras como de mayor a menor o viceversa? Sí, esta es una pregunta clásica. Sí se puede, pero no es tan sencillo. Yo creo que es importante que se lo explique porque es como algo que una persona eh, con una sensibilidad a esto como que lo considera al tiro. Y es que la variable, en este caso, que está en el eje vertical, es comuna. Y acá es una variable de tipo carácter. Las variables de tipo carácter no tienen un orden, no están ordenadas. Son simplemente, solo existen. Entonces, si se fijan, ggplot, como no tienen un orden, los puso en orden alfabético. Cauquenes está al principio, es decir, abajo, porque el principio de un eje está en el cero, por cierto. No de arriba para abajo como uno normalmente pensaría, sino de abajo hacia arriba. Entonces, nace de aquí, nace con la primera que es Cauquenes, y termina en Hierbas Buenas, que es con Y, porque alfabeto. Entonces, ese es el orden que le digo, porque como la variable no está ordenada alfabéticamente. ¿Cómo se arregla eso? Entonces, hay que darle un orden a la variable. ¿Cómo se le da un orden a la variable? Ya, pues aquí empiezan las cuestiones raras. ¿Cómo se llaman los tipos de variables que contienen un orden internamente? Se llaman variables ordinales, ¿no es cierto? ¿Cuál sería un ejemplo de una variable ordinal? El nivel, por ejemplo. Alto y bajo, bajo es bajo y alto va después, ¿cierto? Clasificación no es una variable ordinal porque urbana, rural y mixta no tienen un orden, pero uno igual podría ordenarla, por ejemplo, no sé, rural, mixta, urbana, para que mixta quede al medio, por ejemplo. Uno podría darle un orden igual. Las regiones del país no tienen un orden, pero uno podría ordenarlas de norte a sur, por ejemplo. Entonces ahí uno tiene que crear ese orden. Es una forma de decir la R, esta variable tiene un orden interno que yo quiero que me lo respetes, pero yo te lo quiero decir. ¿Ya? Me estoy dando una explicación larga, pero es importante que lo entendamos porque en el fondo es para decirles que las variables que tienen un orden es un tipo de datos específico en R, que en otros lenguajes no existe, que son las variables de tipo factor, ya que yo no se las expliqué en la primera clase porque era más complejo, como están viendo. Entonces, para que una variable tenga un orden, tiene que ser un factor. Y el factor es simplemente una variable de texto, pero que tiene un orden implícito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos al ejemplo de... Copiemos este ejemplo y pongámosle fill clasificación. Clasificación. Mixta, rural, urbana.
¿no es cierto? No está ordenada, está desordenada. Empecemos con algo fácil y después vamos con el de las barras de menor a mayor. Ya, porque esto no es por tincada, po, ¿no es cierto? Tú no le podéis decir, todo tiene que ser fundamentado en datos, no puede ser así como, voy a ordenarme las barras, no, pues tiene que haber un dato que diga que la barra tiene que estar ordenada. Entonces, fill clasificación. Cambiamos el orden de la clasificación. ¿Y cómo hacemos eso? Mutate, modificamos la variable clasificación. ¿Cómo se hace esto? Ya. Yo sé hacerlo de una forma que es más cómoda, entonces se las voy a mostrar a ustedes. Library for cats. Es un paquete de tidyverse que es para factores. For cats, factors, es como un chiste. Jaja. Y de hecho el mono es un gato. Pero bueno, for cats. Este es el paquete que tiene muchas funciones que es para trabajar con factores. Y por ejemplo está factor, o relevel. Entonces yo puedo cambiar el nivel de los factores. Entonces yo le digo aquí, clasificación. La clasificación va a ser así. Rural, mixta, urbana. Cierro el paréntesis y cierro el otro paréntesis. Y bueno, aquí se me hizo muy largo, así que lo voy a tirar para abajo. Y ahí lo ejecuté, rural mixta urbana, y ahí lo ordenó, rural mixta urbana. Se fijan que cambió el orden porque yo en este paso, en el mutate, yo le dije, mira, la variable clasificación tiene un orden interno. El orden interno es este, rural mixta urbana. Sígueme ese orden cuando yo necesite que tú la ordenes. De hecho, por ejemplo, ahora, si yo hago un count de la variable que yo acabo de ordenar, el count también va a salir ordenadito. Ah, chucha. Mira, aquí pasó esto de que el dato rank venía ordenado, venía agrupado. Es lo que yo justo había dicho que no tenía que ocurrir. Entonces yo lo voy a ir a arreglar y le voy a poner acá en alguna parte, cuando lo creo, le voy a poner un group, el desagrupar. Un group, ahí lo arreglo. Ahora dato rank ya no está agrupado y ahora va a salir un resultado distinto. Claro, ahí se arregló. ¿Viste? Yo me devolví. ¿Dónde estaba el error? Agregué una corrección al error y fui adelante y ahora como el error estaba arreglado, salió todo mejor. Y ahora yo le pido count de la clasificación y viste, Rural Mixta Urbana me la dice en el orden porque como sabe que tiene un orden, lo muestra en ese orden, pues. Entonces ahora el gráfico está ordenadito. Ahí ordenamos la clasificación, pues. Pero ¿qué pasa con las comunas? Que es la pregunta verdadera que tenían, pues. Es muy parecido. Yo le pongo mutate. Queremos modificar la variable comuna, que como es de texto, ya no tiene un orden, pero queremos darle un orden, entonces le ponemos factor, reorder, reordenar. Entonces, ¿cómo se reordena la variable? Muy simple, yo le doy la variable y la variable que yo quiero que se use para que se ordene, que en este caso son las personas. Perronas, personas. Y ahí están ordenadas de mayor a menor. Ah, sí, la clasificación la hizo a todas las comunas y se había filtrado solo Maule. Claro, porque yo lo filtré después Maule. Si yo quiero, puedo filtrar Maule primero. En realidad, en este caso, da un poco lo mismo. Pero, sí, pero yo, por ejemplo, es bueno lo que dice Patricio en el chat. La clasificación lo hizo de todas las comunas, pero se había filtrado solo Maule. Claro, como estamos probando, yo puedo hacerlo aquí para tener un resultado directo. Pero yo digo así como, este orden de las variables está súper bueno. En realidad yo debería sacar esto de aquí y ponerlo antes, po. El dato rank debería venir con ese orden, po. O si ustedes están trabajando, no sé, pues con datos 3, créense un datos 4 que traiga el orden. Entonces ustedes cuando usen cualquier otro gráfico, va a venir con este orden hecho y no van a tener que hacerlo de nuevo. Entonces aquí viene lo que yo les decía en la primera clase, pues. Ya tenemos una suficiente como bagaje de cosas que podemos hacer para ir empezando como a optimizar el trabajo que estamos haciendo. Y lo bueno es que nos podemos equivocar, como vimos recién, pues nos equivocamos, volvimos, arreglamos y seguimos. Ahora hicimos una mejora y decimos, esta mejora en realidad debería venir en la base de datos misma, esta mejora, para que cuando yo haga gráficos, los gráficos vengan ordenaditos o cuando haga conteo vengan ordenaditos. Entonces ahora yo podría copiar esto o comentarlo y, no sé, pues, ir a este script, que pongámosle que es el script donde yo hago mis datos, y agregarle aquí esta modificación para que en el futuro todos los objetos datos rank contengan este orden. Consulta, al convertirlo en factor ya no sirven sobre esa columna las funciones de texto. Si siguen funcionando, em,
se siguen funcionando, pero entiendo que cuando la usas pierde el orden, por el mismo hecho de que el orden acá es rural, mixta, urbana, po. Y si yo, por ejemplo, le pongo rurales, mixtas y urbanas, ya no va, este orden ya no les va a aplicar porque es exacto. ¿No es cierto? Yo puedo hacer el arreglo y después modificar el orden para que coincida correctamente, ¿ya? Porque en el fondo una variable de factor no es nada más que una variable de texto que además dice, esta es la uno, esta es la 2, ¿cachai? No es más que eso. Entonces, ahí resolvimos la pregunta que era súper buena que hizo Sofía Correa, que era el orden de las columnas, ¿no es cierto? Acá cambiamos el orden de una variable ordinal, ¿no es cierto? Que era rural mixta urbana y después recodificamos, o sea, cambiamos el orden de otra variable X que era la de comunas, que no es ordinal, que es otro tipo de variable y ahora le dimos un orden que nosotros queríamos. Factor reorder como una persona y ahora el gráfico sale correcto. Y si acá yo cambio Maule por bio, también, pues, ¿no es cierto? Cambió el gráfico con esos datos, pero mantiene los órdenes porque los órdenes se los estoy dando aquí antes. Y si se fijan acá en el plots, tenemos para volver adelante, atrás, para ir viendo los pasos anteriores, ¿no es cierto? Aquí empezamos. Empezamos con este humilde gráfico y vamos cambiando y llegamos a este. ¿No es cierto? Podemos ir arreglándolo así. Bueno, estos gráficos también son objetos. Yo podría guardar el gráfico ahora y después a ese objeto seguir agregándole capitas distintas. Por ejemplo, pero no lo voy a hacer ahora porque no me conviene. Simplemente voy a copiar el código, lo voy a dejar abajo y veamos otros ejemplos más. Em, claro, con algunas funciones por tiempo no las vamos a poder ver, pero podemos especificar los colores, por ejemplo. Eso lo pueden googlear o lo pueden ver en los tutoriales que yo subí. Pero una interesante que me interesa mostrarles es Facet Wrap, que es la faceta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la faceta, que es lo que es para dividir una visualización en paneles distintos? Yo podría pedirle acá más Facet Wrap, Facet Wrap, y vamos por la región. Nada de cuestiones, por la región. ¿Qué pasó acá? No pasó casi nada, solamente dice Bio Bio, porque yo filtré por la región Bio Bio. Pero ahora voy a sacarle el filtro de Bio Bio y ¿qué va a pasar? Va a quedar la crema. Tengo caleta de... es un súper mal ejemplo el que hice. En el fondo lo que te hace es dividirte la visualización por todos por todos los valores que tiene esa variable. Por ejemplo, mantengamos la región del Biobío y separemos por la clasificación mejor, para que sea más ordenadito. ¿No es cierto? Ahora está separado el gráfico, ¿no es cierto? Rural, mixta, urbana, están separados por la clasificación que les corresponde. Después hay otra forma de hacer que salgan separados las comunas de un lado para el otro, pero no alcanzamos a verla ahora, pero simplemente para que veamos que tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de cosas en una visualización para separarla por partes con Facet Wrap. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa alcanzo a mostrarle? Porque estamos en el tiempo. Bueno, hay varias funciones que empiezan con tema, theme-line draw, por ejemplo, o hay varios más que te cambia como la visualización general del gráfico. Y en esas mismas uno puede aplicarle el tema, un tema directamente. Por ejemplo, cuando uno especifica un tema, uno tiene tres variables, o sea, tres argumentos principales: el papel, la tinta y el acento. Y cambiando esos tres argumentos con colores, uno puede hacer que el gráfico adquiera una apariencia personalizada que a ustedes les guste, que ustedes prefieran. Por ejemplo, vamos a alguna página donde uno puede encontrar paletas de colores como colors.co, que es como la que yo uso generalmente. Sé que estamos en el tiempo, lo lograremos. Yo confío en ustedes. Si ustedes se meten a esta página, tienen un montón de paletas de colores. Caleta de paletas de colores, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta está cute. Entonces, voy a ir al R. Tengo acá mi grafiquito. Vamos al anterior que estaba un poco más sensato, que era este. Y le vamos a poner un tema. Tema Classic. Ahí cambió el tema, ¿no es cierto? Tema Classic. Y acá adentro yo le puedo pedir. Podemos cambiar la tipografía con Base Family, por ejemplo. Y podemos ponerle, por ejemplo, el papel es de este color. Yo lo copio acá. Lo pego aquí y como es un color, los colores empiezan con el gato. Esto es un estándar del diseño gráfico. Los colores, este color se llama hexagesimal, que son letras que generan colores, ¿ya?
Entonces el papel va a ser de ese. ¿Cuál es el otro argumento? La tinta, que sea un poco más oscuro, que sea este. Lo ponemos ahí, le ponemos el gato, porque la página no te copió el gato. Y el acento, pongámosle que sea este, para probar nomás. Accent, tuk, 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 tuk. Veamos qué pasa. Ah, quedó piola. Veamos con otro tema. Tema, guión bajo, no sé, pues hay varios, po. Tema minimal, por ejemplo. Ahí está como, como suavecito. No me gustó el fondo porque está muy oscuro. Quizá otro color más claro. Por ejemplo, podemos robarle a este, a esta paleta, y vamos por un color más claro. ¿No es cierto? Y ahí puede ser que sea como en ese. Te pone los colores ahí mismo, claro, dicen por ahí. Y no sé, pues ahí podemos aplicar eso. Y ¿qué aparece en el ejemplo? En el ejemplo que aparece en la diapositiva, hacer una función que es para agregarle una paleta de colores. Por ejemplo, copiemos la entera. Las paletas de color igual son como un mundo más complejo. No alcanzo a explicárselo muy bien ahora, pero lo importante es que todas empiezan con scale, escala, y después tienen que ir con el nombre de la estética. Por ejemplo, en este caso usamos fill, entonces tiene que ser scale, fill, discreto, y ahí le aplicamos los tres colores que venían en el ejemplo, ¿no es cierto? Los tres colores se aplicaron en orden, rural, mixta, urbana, ¿no es cierto? Y como están en orden, yo puedo, si el mixto es el oscurito y yo en realidad quiero que el oscurito sea urbana, lo pongo al final, pues. Lo cambio acá, les pongo las comas que correspondan y ahora urbana es el oscurito, ¿no es cierto? No combinan nada los colores del tema que le puse con los colores que venían acá del ejemplo, así que quizá yo voy a ir a cambiar los colores, pero si nos ponemos a cambiar colores, no terminamos nunca la clase porque en realidad yo encuentro que elegir los colores es lo más divertido. Justo no hay ni una paleta clarita. Bueno, acá hay una súper bonita. Oh, qué linda. Ya, vamos por este. Crucemos los dedos porque la gente que sabe teoría del color sabe que los colores se ven lindos en la paleta, pero cuando los aplicáis en una visualización suelen cambiar muchísimo y no y pueden ser nada que ver a lo que uno pensaba que podía ser. Oh, horrible. Ya, pero no importa. Ese es un ejemplo nomás de cómo uno puede ir cambiando los colores y después uno puede ir dando las pruebas. Incluso hay páginas que te muestran cómo la previsualización de las paletas de colores con como gráficos de mentira para que uno pueda ir probando. ¿Ya? Bueno. Después hay un montón de funciones para que aparecen en las diapositivas que las podemos ver como labs. Con labs le cambiamos los labels, que serían como los textos, como el título, el subtítulo y todo eso. Y ahí se puede ir viendo el ejemplo. Y ahí en las diapositivas les dejo como varias expresiones de cosas que se utilizan como bien comúnmente para personalizar la visualización de un gráfico. Cambiar los temas, hacer que el tema sea, no sé, pues negrita, con un texto más grande, que el fondo tenga un cierto color, que las líneas sean más gruesas o sean punteadas o cosas así, ¿no es cierto? Y en las diapositivas también les dejo algunos links a ciertas referencias para que podamos personalizar mejor las visualizaciones. De todas maneras, este es un súper buen caso donde le pueden preguntar a la IA y decirle así como, quiero que este gráfico tenga un tema con estos colores o tenga, o sea, no sé, pues, más minimalista, no sé, pues, ¿cachai? Y te va a ir aplicando el código que permite que la visualización pueda ir explorando. Pero esto es un proceso iterativo, ¿no es cierto? Un proceso de exploración para que la visualización vaya quedando lo más expresiva y eventualmente ponerle texto, ponerle etiquetas, ¿no es cierto? Para que sea también comunicativa, que no solamente sea linda, sino que comunique bien qué es lo que queremos mostrarle a la persona que estamos mostrando la información, po. Y simplemente para decirles que hay un montón de extensiones para hacer que ggplot sea más capaz. Distintas geometrías, trabajar con texto, trabajar con animaciones, trabajar con interactividad para que los gráficos sean interactivos. Y les dejo aquí también unos links para que podamos ir explorando algunos ejemplos de visualizaciones con ggplot. Así que no me voy a extender más porque si nos queda tiempo extra podríamos ver cómo hacer visualizaciones con mapas que en realidad si ven las diapositivas es súper fácil. Es hacer un left join para agregarle los polígonos y después con el mismo ggplot así el gráfico. No es súper fácil. Pero les dejo ahí la diapositiva y un tutorial súper completo para que lo puedan explorar por sus propias capacidades, ¿ya? Así que dejemos la clase hasta ahí. Em, Espero que les haya servido mucho este curso introductorio. Espero que hayan podido entender, que no les haya costado
Si quedan con dudas, me preguntan. Y encuentro súper bacán que, siendo de otras áreas, de otras disciplinas, se atrevan como a aprender a integrar estas herramientas para que los puedan aplicar también en su vida diaria, en sus intereses y en sus trabajos también, pues. Si hacen cosas bonitas, compártanlas para que otra gente las vea, ¿no es cierto? Y traten de ir compartiendo también el conocimiento que tengan, porque de eso se trata un poco, pues de ir compartiendo lo que aprendemos, de que no sea algo cerrado, que no sea algo elitista, ¿no es cierto? Y que nos apoyemos también mutuamente, pues. Así que muchas gracias por participar, pues les agradezco caleta los agradecimientos que están poniendo, súper lindo. Muchas gracias a todas y a todos por venir, pues. Así que estamos en contacto por si hacemos otros cursos más adelante, de repente hacemos uno de mapitas, no sé, tengo ganas de hacer uno de mapitas. Cuídense, muchas gracias y que estén súper bien.